ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, buenas tardes a todos. Estamos aquí en Consultas Islámicas. Hoy que estamos en jueves 16 de Shawwal, 21 de julio de 2016. Estamos de vuelta para, inshallah, contestar y atajar algunas de sus preguntas y dudas que nos plantean todas las semanas, y para ello, para contestarlas, tengo el placer de dar la bienvenida a los dos hermanos Mohamed Said Aliles, y Tawfiq Ladid Farak. Ambos, inshallah, van a explicarnos diferentes conceptos acerca del Islam, acerca de la jurisprudencia islámica, y contestar las preguntas que ustedes pueden plantearnos en directo, que estamos hasta las 5:30 hora española, y son estas las vías que tienen ante ustedes. El número de teléfono, que es el 911 73 02 51, 911 73 02 51. También tienen el email de el programa, que es consultas@cordobainternacional.com, y la página de Facebook, que es facebook.com/consultas islámicas, tal y como aparece en pantalla. Hermanos, vamos a empezar, inshallah, con ciertas preguntas, pero antes plantear un tema que se ha planteado muchas veces aquí en esta mesa, que nos llegan muchas preocupaciones, dudas acerca de este tema, y es el tema del matrimonio, ¿no? Para empezar, hablar un poco de los alicientes que se deben dar en un matrimonio, en un acta de matrimonio válida y fructífera, inshallah, con miras al futuro. ¿Cómo podemos afrontar o entrar en esta relación teniendo en cuenta y respetando estas condiciones, ¿no? En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos los que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. La verdad es un tema sumamente importante, esto del matrimonio, sabiendo que Allah subhanahu wa ta'ala lo ha denominado como mithaqan ghalidan, es un pacto solemne. De ahí, pues, la importancia de este acto, de esta relación que une al hombre con la mujer, que es la relación natural que el Islam establece para los dos, digamos, el hombre y la mujer. Y además tenemos una sunna, tenemos en la vida de todos los profetas, casi menos Zacarías y Jesús, la paz sea sobre ambos, que todos se han casado, incluso han tenido, pues, descendencia, que esto para nosotros es un ejemplo para seguir, como ha dicho Allah subhanahu wa ta'ala. Esta importancia o digamos, el estatuto del matrimonio islam lo debemos tener en cuenta, sabiendo la responsabilidad de cada uno al otro, manteniendo los derechos de ambos. Y de ahí, desde el primer día, el Islam trató el matrimonio desde este ámbito, pero siempre siendo algo civil, para entendernos. El matrimonio, desde un punto de vista islámico, es civil. Es un acto civil, se trata de un contrato, y de ahí podemos hablar más tarde de las condiciones, pero para entender esta importancia que el Islam lo ha dedicado a este acto tan solemne. Y otro punto que quería dejar muy claro, también el espacio y el tiempo que el mundo musulmán que ha evolucionado, el concepto del matrimonio y toda la jurisprudencia la debemos matizar y contextualizar en nuestros tiempos. También evoluciona con la evolución de las sociedades también, ¿quieres decir? Exacto, porque cuando hablar del matrimonio, pues está muy bien la época del profeta, la época de los primeros musulmanes, pero nuestra época, nuestro tiempo, nuestra condición de la vida, los derechos de ambos, ahí va también el objetivo del Islam de conservar y preservar ambos derechos. Sí, de ambos cónyuges. Exactamente, es un punto muy importante. Hermano Mohamed Said, en esta línea, ¿cuáles son las condiciones o preceptos que se tienen que tener en cuenta a la hora de entrar en esta relación? Hay condiciones y requisitos que forman parte del aspecto jurídico, ¿no? Que le dan validez jurídica al acta matrimonial, y luego hay unas condiciones que, aunque no vayan explícitamente
digamos, declaradas en la jurisprudencia son propósitos, ¿no?, que hay que tener en cuenta. De alguna manera no se establecen como requisitos jurídicos que invalidan, ¿no? Jurídicamente siempre hablamos de la validez jurídica, ¿no? As-sihha wal-ijza, que sea un aqd sahih, un contrato matrimonial, un acta matrimonial correcta jurídicamente porque reúne 1, 2, 3, 4, 5 cosas establecidas. Pero hay otras cuestiones que son importantísimas, que son deducidas en las reglas generales, en las máximas generales y en los propósitos de ese matrimonio, de ese precepto tan importante en la perspectiva islámica. Cuando hablamos de las condiciones, hay diferencias de opiniones entre nuestras escuelas jurídicas, pero se basan sobre dos aspectos, que es el ijab y el qabul, ¿no? La aceptación y el consentimiento mutuo. No tiene que ser un matrimonio forzado, no tiene que ser un matrimonio de connivencia, no tiene que ser un matrimonio basado sobre intereses y falsificaciones y engaño, ¿no? Sino tiene que tener una visión de futuro, una visión para crear una familia que es el núcleo de la sociedad, una visión de proteger el honor, la intimidad, el linaje, no caer en prácticas que son prohibidas en el Islam, como el adulterio o las relaciones extramatrimoniales, etc. Y eso se basa sobre los derechos y obligaciones de ambas partes implicadas en ese enlace o en esa reunión, ¿no? Y se tiene en cuenta también el aspecto familiar. También no es un encuentro, no es un enlace entre dos personas al margen de su realidad, al margen de su entorno social, al margen de sus familiares, sino es una mezcla de linaje, es un intercambio familiar, son relaciones interfamiliares que hay que tener en cuenta, compatibilidad, que hay que tener en cuenta la aceptación familiar, por eso se marcan ciertos requisitos. Lo más importante es la aceptación y el consentimiento mutuo y que no haya ninguna coacción por ninguna parte, ningún engaño por ninguna parte. Luego, lo más importante también son la aprobación familiar. La aprobación familiar, en el caso, se contempla tradicionalmente que la parte vulnerable en este enlace es la mujer, por lo tanto siempre tiene que haber la figura que protege sus derechos, ¿no? Y aquí hay diferencia de opiniones entre la mayoría de las escuelas jurídicas, basándose sobre el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que especifica la figura del wali, el tutor o la persona que protege los derechos de la mujer en ese enlace matrimonial. Para cualquier tipo de mujer, es decir... Ahí está la diferencia de opiniones. Entra la escuela Hanafi, dice que para caso de mujeres mayores de edad, adultas, sobre todo que han tenido otras experiencias matrimoniales, divorciadas o viudas, o ya tienen cierta edad y cierta madurez y saben perfectamente defender sus derechos y saben perfectamente marcar las pautas, ¿no? en una relación matrimonial, no exigen la aprobación familiar del tutor. Y no deja de ser algo simbólico, ¿no? Eso no quiere decir que ese tutor le puede casar en contra de su voluntad o marcar las pautas que él ve oportunas sin contar con su consentimiento. Todo lo contrario, está ahí para proteger sus derechos en los casos de litigio, en casos de desacuerdos, en casos de discordia o digamos, que el matrimonio no vaya en la línea positiva, ¿no? Y luego los testigos, figuras importantes para darle esa aprobación social a ese enlace matrimonial. También se incluye la dote, que es un derecho para la mujer, una parte económica, ¿no? Como un regalo, un detalle económico que no se especifica la cantidad de nada, es dejado a la valoración de cada uno. Y aquí entrarían aspectos que he dicho, aunque no están estipulados jurídicamente en nuestro patrimonio tradicional, pero sí se tienen en cuenta porque son fundamentos, que es el registro oficial de ese matrimonio para que esos derechos queden constatados y queden protegidos en los casos de pelea o divorcio o lo que sea, y el tema de la compatibilidad, que tiene que haber una compatibilidad entre ambos cónyuges, una compatibilidad intelectual, una compatibilidad social, una compatibilidad espiritual, y lo más importante también, ser exigentes a la hora de buscar un requisito fundamental que nos ha marcado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para el éxito de los enlaces matrimoniales, que es el nivel de la religiosidad
de los que contraen ese matrimonio, tanto en el caso del hombre como en el caso de la mujer, porque el factor religioso es muy importante para que esos derechos y obligaciones se salvaguarden y que no haya, que no llegue ese enlace matrimonial a límites descontrolados en el caso de que haya un desacuerdo. Mark Lofik, hermano Tawfiq, una cosa acerca del walí, ¿no? Nos ha hablado el hermano Mohammed Said acerca de las divergencias que existen entre las diferentes escuelas, pero tú has hablado de una evolución. ¿En qué sentido han evolucionado las opiniones acerca de ese precepto, ¿no? Sobre todo el tema que acaba de mencionar Mohammed Said es el registro. En la época del profeta Muhammad, la paz sea con él, incluso en bastante tiempo durante lo que es la historia de los musulmanes, el tema de registrar quizás no existía, con términos tan actuales que todos conocemos, registro civil, todo esto. Pero hoy en día uno de los objetivos islámicos de la misma Sharia, no solamente del matrimonio, sino también de preservar ambos derechos. Para que sea islámico, nuestros sabios actuales, pues que sea islámico este matrimonio, hay que registrarlo. Si no se registra este matrimonio, aunque no está estipulado el registro en los libros de casi de todas las escuelas, pero al ver el propósito, el objetivo general del Islam de salvaguardar los derechos, pues ahí islámicamente debemos registrar. Otro caso, aunque no es tan, digamos, moderno o actual, pues nuestras hermanas que regresan al Islam, en este caso, pues la figura del walí, si seguimos las tres escuelas, la escuela Maliki junto con la escuela Shafi'i y Hanbali, incluso la escuela Hanafi. La escuela Hanafi opina que también hace falta el papel del walí, pero permite, para entender más o menos la opinión jurídica de la escuela Hanafi, permite, como bien ha explicado el hermano Mohammed Said, a la mujer en ciertas condiciones, cuando hay ijab wa qabul wa intifa' mawani', cuando hay una aceptación mutua y ausencia de impedimentos entre ambos. En este caso, pues sí, la mujer puede, digamos, hacer ella misma su propio contrato sin la presencia del walí. Pero la figura del walí hay que entenderla es como algo, como representante de garantizar los derechos. No es alguien que prohíbe a su hija o a quien él es tutor, o al contrario, de casarse o no casarse, sino al contrario. En este caso, nuestro contexto aquí occidental de las hermanas, pues al abrazar, egresar al Islam, pues está ausente el walí. Entonces, incluso, pues tenemos la solución en la jurisprudencia islámica y más bien se ha tratado casi en todas las escuelas, pero aquí en el caso andalusí, nuestros sabios de la época han tratado estos temas y sobre todo en nuestra escuela maliki, el jama'a o el qadi, digamos el pueblo, la comunidad, pues tiene el mismo papel que tiene el walí. Puede hacer ambas cosas, puede hacer, digamos, la confirmación o la validez del matrimonio y también, si las cosas van mal, el divorcio. A través de unas instituciones, me imagino. Exactamente, pero esto si lo vamos hoy, en esta evolución histórica que mencioné antes, pues esto se contextualiza en, alhamdulillah, aquí el Islam pertenece a los asuntos del Islam y los musulmanes pertenecen al Ministerio de Justicia. Cualquier comunidad islámica, mezquita, centro islámico, pues debe estar registrado con su NIF. Y de ahí, si hablamos del Ministerio de Justicia, es el encargado de las actas matrimoniales. Y aconsejamos a todos y cada uno de las hermanas o los hermanos que para que su matrimonio sea islámico, está muy bien hacerlo en las mezquitas, pero sobre todo registrarlo en una mezquita homologada, registrada, y para que tengan sus derechos muy bien conservados. Dejarlo claro, pero la figura del walí se ha hecho un mal uso de esa potestad que se le da al varón. Hay que hacer autocrítica, también se ha abusado de esta figura. Ciertos hermanos, que Allah nos perdone a todos, sobre todo aquí en Occidente, en Norteamérica, en Sudamérica, en los espacios, digamos, en países no musulmanes, pues han abusado de esta figura, pues más o menos abusando también de la falta de conocimiento shar'i jurídico de las hermanas. Y de ahí pues lanzamos un mensaje como un buen consejo, pues debemos temer a Allah subhanahu wa ta'ala porque es una responsabilidad. No hay que tener solamente la parte económica, también en ciertos sitios pues los precios de estas... de las dotes, incluso de estos actos matrimoniales. Sí, se llevan una comisión con ellos. No, está muy bien la parte, digamos, legal y correcta, pero hay unos precios que sobrepasan la lógica. Y esto, pues, la verdad, debemos temer a Allah subhanahu wa ta'ala y tener en
cuenta, yo creo, estas cosas es importante. Barakallahu fik. Hermano Mohamed Said nos pregunta, una hermana dice, Salam alaikum, hermanos, jazakumullah khair, y tengo una pregunta, es la siguiente. Dice, una hermana desea casarse y un chico se ha presentado para pedir su mano y su padre, el padre de la chica, está de acuerdo, pero la madre de esta no. Y su trato con ella no es bueno desde entonces. ¿Debe aceptar al chico si su madre no lo acepta? ¿Es justificable que su madre le trate mal simplemente por el hecho de querer comprometerse o estar prometida con el chico? Jazakumullah khair, y pone una postdata, el chico es saleh, es decir, es una persona de virtud, por así decirlo, cumple con sus oraciones y es un buen musulmán, trabaja y está en condiciones de casarse. A ver, el caso tiene dos enfoques, dos perspectivas. Desde la parte islámica jurídica, pues por supuesto la madre no tiene derecho a negarle la posibilidad de contraer matrimonio con aquella persona que ella ve oportuna, pero por otro lado la aprobación familiar es algo fundamental. Yo no puedo concebir una relación matrimonial, no puedo concebir que alguien se casara con otra persona sin el consentimiento de su madre o su padre. Está mal que ella le niegue ese derecho y está mal que le trate mal en virtud a esa decisión, pero aquí la cuestión es el diálogo, ¿no? Que hablen, que lleguen a acercar esas posturas. Pero en el caso de que ella decida casarse con ese chico, ¿qué relación va a tener con su madre y qué relación va a tener ese matrimonio de cara a su familia? ¿Qué relaciones va a tener su marido con su madre y ella con su madre al actuar en contra de su voluntad? No estamos hablando de una decisión esporádica, ocasional de unas semanas, sino estamos hablando de un proyecto de toda una vida. Entonces, si se construye ese proyecto de toda una vida sobre el descontento, ¿no?, de una parte importantísima que es su madre, que es la persona que le ha dado vida, ha estado ahí cuidándola hasta llegar a la edad de casarse y ha estado en todo momento y le debe veneración, y le debe buen trato, le debe excelencia en el trato, le debe respeto, le debe también complacer, ¿no? No me imagino ese matrimonio, no imagino que ese matrimonio vaya a tener un éxito, ¿no? La madre está en lo incorrecto, pero la hija tampoco puede llevarle la contraria, sino tienen que hablar, tienen que dialogar, tienen que comunicarse, tienen que ajustar las posturas y también por su parte tiene que ver el porqué de la negación de su madre. Por algo será. No me imagino tampoco que una madre vaya en contra de la felicidad de su hijo o su hija. Gratuitamente. Tendrá sus motivos, tendrá alguna preocupación, tendrá algún dato que le incomoda, que le lleve a decir que no. Y si está segura de que es un buen chico y su padre lo acepta, pues lo suyo es hablar, acercar posturas, como he dicho anteriormente, y intentar, inshallah ta'ala, llegar a arreglar la situación. Pero en ningún momento no le aconsejo que vaya en contra de la voluntad de su madre. Barakallahu fik, nos preguntan si es permisible dar dinero a ONGs no musulmanas, si está permitido hacer donaciones a ONGs no musulmanas. Sí, no hay ningún problema. Nos consta por la biografía, la sira de nuestro amado y querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha aceptado pues regalos, hiba de no musulmanes, y él también ha entregado hibas o donaciones o regalos a no musulmanes. En este caso debemos saber qué entidad vamos a dar, sus objetivos, y islámicamente no hay ningún problema, inshallah. Barakallahu fik, y nos preguntan también acerca de fumar, acerca del tabaco. Dice, si una persona fuma, el tabaco invalida sus oraciones y también su wudú, también su ablución, nos pregunta. No tiene absolutamente nada que ver con la ablución ni con la oración. Solo tener en cuenta un aspecto importante, que es el mal olor que ocasiona, ¿no?, el fumar, si va a rezar en una mezquita, en congregación, para no perjudicar a los que están a su alrededor con ese mal olor, teniendo en cuenta la prohibición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o la cuestión desaconsejable de ir a rezar en congregación cuando pues tomamos algún alimento de olor fuerte, como puede ser el ajo, la cebolla, etcétera, porque puede ser un motivo
Que daña a los de demás. incomodación o perjuicio o molestia para los que están a nuestro lado, y así todos los malos olores, incluso el sudor, incluso la ropa de trabajo, etcétera, sí tiene algún mal olor. En este caso, tener en cuenta esa observación, lavarse la boca antes de ir a rezar y sobre todo si es en congregación. Pero jurídicamente no invalida, no entra en los actos que invalidan, que anulan el wudú ni anulan la oración. Pero el tabaco en sí también tiene... El tabaco en sí, en nuestra opinión, y lo hemos manifestado más de una vez aquí, desde la perspectiva islámica es algo nocivo, es algo perjudicial para la salud, y cualquier cosa que es perjudicial y dañina para la salud y para la economía también es prohibida, y en el Islam su juicio, su estatuto legal, tanto para consumo como para compraventa, es ilícito. Barakallahu fik. Nos pregunta una hermana, dice: Salam alaikum, quisiera saber si una mujer tiene que recuperar también sus días de Ramadán antes de realizar el Hajj. Es decir, si está relacionado. No, relacionar el Hajj, el peregrinaje, con Ramadán no tiene ningún fundamento. Nuestros sabios hablaron más o menos de algo antes de la llegada del próximo Ramadán. De la hermana pues tiene todo un margen de tiempo para calcular, y el día que ella pueda, inshallah, que recupere lo más pronto posible sus Pero que días. no afecta a su... No tiene nada que ver una cosa con la otra. Barakallahu fik. También nos preguntan, dicen: Salam alaikum, cuando se está en ayunas, cuando uno está ayunando, ¿puede probar la comida? Se nota que la gente también está haciendo el ayuno durante el mes de Shawwal también y Sí, se plantea se puede probar la comida en ayunas con la condición de no tragar nada. Simplemente pues tener ese contacto con el paladar, con la el lengua. paladar, con la lengua, para ver si está bien de sal o no. Y eso no afectaría la validez del ayuno, porque en ese caso no estamos ingiriendo ningún alimento por las vías habituales, por el estómago, con la condición de que no trague nada. Si simplemente pues tener ese contacto rápido y leve, insignificante, simplemente para probar la comida, no habría ningún problema. Tanto si es un ayuno voluntario como si es un ayuno Daría igual, obligatorio. sí. Una pregunta acerca del ayuno voluntario. A diferencia del ayuno obligatorio, ¿no es una condición tener la niya desde la noche anterior, antes de la entrada del Fajr? No, en absoluto, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, en muchas ocasiones, y tenemos constancia de ello en hadices auténticos, entraba a casa, preguntaba si tenían comida, y no había comida, entonces decidía seguir el día ayunando. Aquí nuestros sabios dicen que tiene que ser antes de la llegada del Dhuhr, antes de la oración del mediodía, para que así haya un margen. Y otros dicen que tampoco se puede especificar, porque no hay ninguna prueba, que ellos hablan en el sentido de que sea un ayuno desde una intención desde la mayor parte del día, y otros dicen pues tampoco hay una evidencia, y los hadices hablan de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llegaba, entraba y decía pues hay comida, y decían no, pues seguía ayunando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A diferencia del ayuno obligatorio, que es el de Ramadán o la recuperación de Ramadán, la deuda también entra en el ayuno obligatorio, pero porque los días de Shawwal, claro, porque es recuperación de un ayuno obligatorio, precisa de una niya, pero en el caso de que sea voluntario no pasaría absolutamente nada. También interrumpir el ayuno sin motivo, el profeta. El ayuno voluntario. Puedes, como decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el ayunante es amiru nafse, tú eres el dueño de ti mismo en ese ayuno voluntario. Si ves la necesidad de romperlo por cualquier motivo o sin ningún motivo, podrías anularlo. Hay sabios que dicen que deberíamos, o sería recomendable, recuperarlo, dado que ya hemos hecho la intención y la hemos interrumpido al tratarse de un acto de adoración, y otros dicen no es necesario. Barakallahu fik. Tenemos con nosotros al teléfono al hermano Mohammed desde Madrid. Salam alaikum. Simplemente, hermano Mohammed, escúcheme a través del teléfono y baje el volumen del televisor, por favor. Adelante, hermano. Assalam alaikum. Yo estoy llamando aquí de Madrid. Sí. Se pone sobre de casamiento. Ajá. Como una mujer muy
musulmana está casada con un español. Porque esos españoles con respecto a las relaciones de musulmanes, está con ella. Sí. Ella también. Ella está rezando, está guardando más, pero no hace nada. Igual que el hombre, igual que mujer. Sí. ¿Cómo va? Eso sí, igual que mujeres, porque están casados con extranjeros españoles, ¿me entiendes? Sí, le entiendo. No musulmanes, españoles no musulmanes. Sí, me entiendo, no musulmanes, españoles no musulmanes. Sí, una española, una musulmana. Un español y una musulmana casaron juntos, pero no van camino de Dios, ¿entiendes? Sí. Entendido. Más o menos le hemos entendido, así que le contestamos. Tenemos dificultades comunicándonos con usted, así que le contestamos acerca de esta cuestión. Gracias, hermano Mohamed. Salam alaikum. Nos ha preguntado por lo que he entendido más o menos acerca de las relaciones entre un musulmán con una española no musulmana que no practica su religión, y también acerca de una musulmana casada con un español no musulmán, también es lo que he entendido. Entonces, ¿cómo contestar? En nuestra amada y querida región islámica, la opinión es explícita por las aliyas coránicas. Un musulmán puede casarse con una mujer que pertenece a las religiones del libro. En este caso, nuestros sabios hablan de los judíos y de las cristianas. Sí. Un musulmán puede casarse con una mujer no, sí, cristiana, sabiendo que de verdad cree en su propia religión. sí. Y por el otro lado, Allah subhanahu ha dejado clarísimo que una musulmana no puede casarse con un no musulmán. Esto ya forma parte del ma'lum min ad-din bid-darura, de las cosas más sabidas y de lo obvio en nuestra amada y querida región islámica. Sí. Y toda la praxis de hace ya 15 siglos. Ajá. ¿Pero es suficiente con creer en esa religión o se exigen más condiciones? En el caso de, los hermanos aquí tampoco tienen que abusar con este permiso. Muchos se han tomado este permiso a la ligera y, los hombres musulmanes sí se pueden casar con no musulmanas y las mujeres musulmanas no se pueden casar con no musulmanes. No, hay condiciones incluso para el musulmán, en el caso de que quiera casarse con una no musulmana creyente y practicante, casta y pura de las otras religiones monoteístas del libro, cristianismo y el judaísmo. Tiene que ser una mujer creyente, practicante y que lleve a cabo los preceptos de su religión y con una decencia y un recato y una castidad en el trato, porque Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán nos dice وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Al-muhsana, dice nuestros sabios, التي لم تعرف الرجال أو لا تعرف الرجال. Una persona que no está casada, una mujer que no está casada, pero que no tiene relaciones con hombres, ni tiene que su estilo de vida, su estilo de vida se ajusta a la vida de las enseñanzas del cristianismo y judaísmo, que son muy parecidas al Islam en este caso. En este caso son las monjas. Ahí está, muchas veces he dicho... Tampoco hay que generalizar, porque hay muchísimas mujeres cristianas que no son monjas y que llevan a cabo una vida de castidad y una vida de valores. ¿Por qué se permite en este caso? Porque ahí se comparten muchísimos valores entre ambas religiones. Y hay un respeto y también tenemos la obligación como musulmanes, como hombres musulmanes, de proteger la libertad religiosa de esa mujer cristiana o judía, permitirle que siga con su religión y proteger su derecho y facilitarle su práctica religiosa como musulmanes. Sí. Pero no tiene ningún permiso ese señor que se casa con una no musulmana practicante de su religión, cristiana o judía, no tiene ningún permiso de obligarle a convertirse al Islam o no permitirle llevar a cabo sus preceptos religiosos. Todo lo contrario, tiene la obligación de salvaguardar, de llevarle a la iglesia. O a la sinagoga para que lleve a cabo su oración. Permitirle dentro de la casa tener sus cosas que tienen que ver con su religión y su confesión. Permitirle en casa llevar a cabo su práctica religiosa, su comida, etc. Eso entra en su obligación como musulmán, respetar
la idiosincrasia, la libertad religiosa, confesional de su propia mujer, teniendo en cuenta que se comparten muchísimos valores y se comparten muchísimos conceptos teológicos, etc. En el caso de la mujer musulmana, con un no musulmán no tenemos esas garantías. No tenemos esas garantías de que esa mujer musulmana va a poder llevar a cabo su religión, va a poder llevar a cabo sus oraciones, su ayuno. Se plantea también el dilema de la educación de los hijos, en qué valores se van a educar esos hijos. Por lo tanto, islámicamente se cierra la puerta a la mujer musulmana de que se pueda casar con un no musulmán y se pone una condición al hombre musulmán, y no es, digamos, la opción preferible. Siempre antes de llegar a casarse con una no musulmana de otras religiones tiene que ver la posibilidad de casarse con una musulmana en condiciones para poder formar esa familia, pero en el caso de que se den situaciones donde se cumplan esos requisitos, pues que sea una mujer cristiana o judía, practicante de su religión y que lleva su vida con un estilo de valores acorde a sus creencias, teniendo en cuenta que él tiene la obligación de respetar su derecho de seguir con su confesión si ella quiere. Barakallahu fikum por estas explicaciones y aclaraciones. Inshallah nos vamos a una breve pausa. Volvemos enseguida en Consultas Islámicas. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Estamos de nuevo con ustedes, les recuerdo el número de teléfono si quieren llamarnos en directo, es el siguiente, es 911 73 02 51, 911 73 02 51. Voy a leer algunas preguntas, por ejemplo estas dos que nos llegan relacionadas con el Hajj, relacionadas con la peregrinación a la Meca. Dice, ¿puedo pedir un préstamo para realizar este precepto islámico? A ver, una de las condiciones de la obligatoriedad del Hajj es al istita'a, ¿no? Tener la capacidad para llevar a cabo ese pilar que es obligatorio para los musulmanes una vez en la vida. Y en el istita'a entra, digamos, el poder económico, la capacidad física, y en el poder económico entran los gastos del viaje y los gastos de aquellas personas que corren a nuestra cuenta su manutención y su cuidado y su responsabilidad económica. Si tú no tienes el dinero para hacer el Hajj, no es obligatorio para ti. Pero en el caso de que, por ejemplo, una persona tenga la posibilidad de obtener un crédito sin ningún interés, etc., por supuesto, ¿no? Un crédito hasan, un crédito de alguien que le puede dejar ese dinero, y tiene la seguridad, ¿no? La seguridad de poder saldar esa deuda y pagarla cómodamente. Prefiere hacerlo ahora porque se encuentra en condiciones de salud óptimas y tiene, por ejemplo, tiempo para hacerlo, tiene vacaciones o no tiene carga de trabajo ahora para poder hacerlo ahora, pero no dispone de la cantidad suficiente de dinero para llevarlo a cabo y opta por pedir un préstamo de alguien conocido con la certeza de que lo pueda devolver sin que le afecte, sin que le agobie, sin que, digamos, sea una carga económica para su economía, y también tenga otros motivos para tener que adelantarlo ahora. Sería permitido, ¿no? Pero no sería lo adecuado, no sería lo ideal, porque de entrada no entra en la categoría de personas que tienen la obligación de hacerlo. Pero si opta por ello, no incurre en ninguna falta, si se puede hacer, inshallah ta'ala, teniendo en cuenta, insisto y lo subrayo, la posibilidad de saldar esa deuda cómodamente y que tenga otros motivos que le llevan a que apresure, ¿no?, el Hajj ahora. Barakallahu fik, una pregunta muy similar dice si se puede llevar la peregrinación, el Hajj, teniendo una deuda, una persona adeudada, y nos da el ejemplo de la hipoteca, una persona que tiene que pagar una hipoteca todos los meses en este caso. Sí, la misma línea que acaba de explicar el hermano Mohamed Said, el istita'a, o digamos la capacidad económica, es una condición entre las condiciones de la obligatoriedad o de la legitimidad del Hajj. A nivel jurídico se no puede, digamos, si tiene una deuda, nuestros sabios han dicho que la deuda pues prima antes de ir al Hajj. Hay que, digamos, devolver la deuda al deudor antes de ir y cumplir con el quinto pilar, que es el Hajj. También hablaron de si cabe la posibilidad
este señor que tiene pensado ir y cumplir con el Hajj, de ir a la persona misma que le ha prestado y pedirle permiso. En este caso, pues sí, se puede, inshallah. Si esa persona le da el permiso para llevar a cabo El peregrinaje sí entonces, se permite, inshallah. Barakallahu fi, que nos preguntan acerca de zakat. Desde aquí, desde Madrid, dice, si presté un dinero a una persona que necesitaba esa cantidad y le perdono la deuda con la intención de hacer zakat, ¿eso es válido para tanto zakat al-fitr como zakat al-mal? Hemos dicho más de una vez aquí que esto no está permitido. No está permitido considerar una deuda con alguien como la parte proporcional del zakat que tenemos que sacar, porque de alguna manera es una evasión a esa obligación de sacar el azaque. La deuda tiene dos situaciones, hemos dicho, una deuda que esperamos recuperar con certeza y una deuda que tenemos de alguna manera prácticamente perdida o que no tenemos esperanza de recuperarla pronto. Las deudas que son seguras se consideran como un ahorro, es un dinero que tenemos ahí, se contabiliza con el conjunto de nuestra riqueza. Cuando llegamos al mínimo imponible sacamos el zakat independientemente de la deuda. Le puede dar a esa persona endeudada la parte del azaque, o sacar nuevamente el azaque y dárselo a esa persona y que luego esa persona que haga con ello lo que quiera. Si quiere saldar la deuda, que lo salde, si quiere pagar con ello otros asuntos, pues que lo pague porque entra en el gharimin, las personas endeudadas o con cargas económicas. Pero decirle a esa persona, ese préstamo que te he dejado, considéralo como zakat y así ya no tengo que sacar el zakat por otra parte, esto no sería aceptado jurídicamente y no sería lícito. Barakallahu fik. Acerca de zakat también nos pregunta Jackie por Facebook y les recuerdo la página de Facebook donde en este caso simplemente nos ha dejado un comentario con esta pregunta. Dice, ¿le puedo dar mi zakat a mis padres? Y lo que es aplicable a los padres, pues también explicarlo en aplicación al resto de la familia, ¿no? Estamos hablando de zakat al-mal en este caso. Me imagino que sí, ella ha dicho simplemente zakat. Sí, aparte de la respuesta jurídica, debemos hacer un recordatorio. Estamos hablando de los padres. Y de esto nuestros sabios hablaron primero de nafaqa, nuestra responsabilidad económica. Estos padres durante toda tu vida te han mantenido. Alguien se atreve solamente a nivel moral tener una imagen que su padre es un pobre, necesitado, le va a entregar. Me cuesta pensar esto. Dejamos la parte jurídica. Pero llamamos a los hermanos que recapaciten, que tus padres han gastado casi todo durante no sé cuántos años y nunca han pensado en esto forma parte del azaque o no. Y de ahí devolverlos, digamos, de esta manera es un poco, yo creo que no es el mensaje islámico del buen trato, ni la ética ni la moral del buen trato a los padres. Esto lo debemos pensar más de una vez. De partida ya. Exacto, a mis padres le debo tener todo, incluso en un famoso hadith, Anta wa maluka li abik, tú y tus bienes pertenecen a tu padre, sin entrar en la matización jurídica, por supuesto. Esto es el consejo que debemos, que los hijos lo deben pensar y tratar antes de entrar en temas jurídicos. De ahí las escuelas han tenido cierto debate en este caso. Resumen, si el padre se encuentra en una necesidad, digamos, ahí se le permite dar zakat. Incluso es muqarrabin, forma parte de del qorba, de los más cercanos. Pero un consejo lo debemos tratar los padres mucho antes de hablar de zakat, inshallah. Algo que añadir, hermano. Sí, muy importante lo que ha dicho el hermano Tawfiq y Barakallahu fi, que hay que alarmar sobre esta cuestión. Muchas veces la gente pregunta sobre la cuestión de zakat, dárselo a los padres y se olvidan, ¿no?, de esa obligación antes de que llegue tu padre a estar en las categorías de los merecedores de zakat. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Para que entre en إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Para que tu padre entre en esta categoría de los merecedores
del azaque, que es una caridad solidaria con los más desfavorecidos, tú como hijo aquí, que tienes una riqueza, que tienes un mínimo imponible bloqueado durante un año... Sí, que eres una persona dadora. Sí, eres una adinerada. Sí. Nosotros para sacar el azaque tenemos que tener un mínimo de riqueza, tenemos que tener unos ahorros. Entonces, has tenido tiempo para ahorrar dinero, has dejado a tu padre en la condición de pobreza absoluta para que llegue a merecer el azaque y estás preguntando ahora si para evadir la responsabilidad económica de mantenerle a lo largo de todo el año, pues darle ese azaque, ya que lo voy a sacar, se lo doy a su padre. Uno de mis profesores decía, jurídicamente se le puede dar perfectamente, por supuesto, si no corre a tu cuenta la manutención y no va a afectar esa parte, pero no lo aceptaba. Decir, ¿por qué? Porque Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán decía, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. Dice, el-zakah es tuhrat el-mal. Sacamos, es una purificación para nuestra riqueza. Entonces, sacamos la parte impura para purificar a nuestra riqueza, ¿no? de la perdición, del halak, porque aquella persona que no saca el derecho de Allah subhanahu wa ta'ala en su dinero, ese dinero será destruido y no tendrá baraka, no tendrá bendición. Entonces estás sacando como un impuesto, le estás dando a tu padre el impuesto. Les decía, ¿te gustaría darle a tu padre Tuhrat Malik, o sea, la parte de la purificación que se considera como algo impuro que sacas, ensuciado para darle a los que necesitan, como un impuesto obligatorio? ¿Te agrada dar a tu padre la parte proporcional, que es un impuesto de tu dinero, y tú teniendo ese dinero? Y dice, eso no sería digno de un hijo venerante con sus padres. Por lo tanto, antes de hablar de darles el azaque, hay que hablar de la obligación de mantener a nuestros padres, porque ellos han estado toda su vida trabajando para nosotros, toda su vida haciendo el esfuerzo para que nosotros tengamos una vida digna, y en el momento que lleguemos a tener una riqueza, antes de llegar a la situación de dar una parte mínima proporcional de nuestro azaque, sino incluirlos en nuestras prioridades y darles nuestra riqueza, darles nuestro dinero. Y como dijo el hadith del profeta, esa riqueza, ese dinero ahorrado y esa cuenta bancaria, le tienes que dar acceso libre y que coja lo que quiera antes de que llegue a la situación de necesidad. Barakallahu fikum, acerca de al-udhiya, es decir, el sacrificio en el Eid, ¿no? Nos preguntan su hukm, es decir, su veredicto, si es obligatoria o no, pero también nos preguntan si una persona va de peregrino a la Meca, si tiene que hacer al-udhiya en su país de origen también. Respecto a la primera pregunta, la opinión del jumhur, de la mayoría, es sunna muakkada, es una sunna, una tradición confirmada que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ha hecho casi, siempre. Nunca ha dejado de hacer esta sunna durante toda su estancia en el Medina Munawwara, salvo la escuela Zahiri y su máxima figura representante, Muhammad ibn Hazm, que él pensaba que era una obligación. Sí. Deducía esto de la famosa sura que todos memorizamos, Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar, orar y sacrificar para tu Señor. Entonces, sí, y además de una manera, digamos, las ha utilizado la manera imperativa. Y ahí es la opinión de Ibn Hazm. Sin embargo, la opinión más sólida y coherente es una sunna bien confirmada y teniendo las posibilidades económicas. En cuanto al Hajj, al peregrino. ¿Qué era la pregunta? Sí, si una persona va al Hajj de peregrino, se tiene que también hacer el udhiya aquí en su país. El Hajj tiene en los tres, digamos, categorías del Hajj, entra el tamattu, el qiran. Sí. En este caso, pues está incluido el hadi, que es, pero también hay que tener en cuenta la familia. Lo que ha explicado Mohammed Said, pues la manutención de la familia también entra en esta capacidad económica. Debe dejar esa capacidad, pues, para su familia pues el precio de comprar un cordero o lo que está permitido para el sacrificio. Sí, muchas veces los hermanos peregrinos tienen esa confusión. Piensan que el hadi, que forma parte de los preceptos de las modalidades del hajj que van a adoptar ellos, sobre todo en el tamattu y el qiran, al juntar
el Umrah y el Hajj en ambas modalidades, juntándolos o por separación en el Tamattu o el Qiran, tenemos la obligación de ofrecer una ofrenda, un hadi, para aquellas personas que pueden y los que no pueden ayunar 3 días en Meca y luego 7 días cuando vuelven a sus países. El hadi, ese sacrificio, esa ofrenda del nusuk en el Hajj no tiene absolutamente nada que ver con Udhiyat al-Eid, con el sacrificio de la fiesta. Son dos cosas distintas. Si tiene capacidad económica, lo suyo es hacer ambas cosas, porque una forma parte de los preceptos del Hajj y la otra es sunna muakkada, y sobre todo en el caso de tener familia, pues dejárselo a la familia. En el caso de que no tenga posibilidad económica, prioridad para el Hajj. Prioridad para el Hajj, por supuesto, porque forma parte de los preceptos, sobre todo si es Hajjat al-Islam, la primera Hajja, y si no tiene la posibilidad de ayunar. Pero hoy en día es difícil. Una persona que ha pagado, por ejemplo, 4.500 euros para ir al Hajj, 100 euros o 90 euros que cuesta el Hajj, unos 400 riyals aproximadamente, los va a tener, por supuesto. Entonces el hadi tiene prioridad, pero en el caso de poder juntarlos los dos sería lo ideal, porque uno es una muakkada y otro es un precepto que forma parte del cuerpo del Hajj. Barakallahu Fik, nos pregunta una pregunta acerca de la compraventa de el alcohol y la carne de cerdo. Dice, sabemos que para la gente del libro, para diferentes confesiones, el consumo de estas sustancias es lícito, pero ¿qué hay de un musulmán vendiendo estas sustancias? Si eso es lícito o no, y nos hablan precisamente de un restaurante que vende estos productos a personas no musulmanas en este caso. Esto lo llaman nuestros sabios Telbisu Iblis. Es una lógica más o menos de los textos coránicos, y los ahadices son clarísimos y explícitos, y sobre todo en estos temas. Sabemos, incluso es algo que todo el mundo, alhamdulillah, la umma islámica sabe lo que es la prohibición del material porcino y todo lo que es relacionado con el alcohol. Incluso en el alcohol los hadices hablaron dentro de la maldición que van a recibir casi 10 personas. Entre ellas es quien lo trae, y aquel va a ser, digamos... que lo vende, que lo promociona... todos. Sí. De ahí, no, es que no voy a vender a los musulmanes, pero esto es un doble lenguaje que no viene, digamos, ni a la lógica ni a la jurisprudencia. De ahí aconsejamos a nuestros hermanos, y de ahí yo creo he visto muchísimos, pues a nivel de la carne, se empeñan en la carne sacrificada halal. Y por el otro lado tienen el alcohol, la mayoría, y otros, una minoría también tienen y venden productos porcinos. Y cuando los preguntas, no, es que esto no lo voy a vender a musulmanes. Pero ¿qué lógica es esta? Yo creo que como musulmanes... Y la máxima, como bien ha dicho el hermano, es esto: cuando Allah subhanahu wa ta'ala prohíbe algo, incluso su compra y venta. Y su precio, ¿no? Y su precio. Esto es totalmente prohibido en el Islam y debemos temer a Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu Fik. Tenemos al teléfono una llamada desde Ceuta, nos llama Salwa. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Adelante, hermano. Yo quiero tengo una consulta, ¿no? Sí. No es una pelea, no sé cómo se llama. Una discusión. Discusión con mi padre. Ajá. Llevo años sin hablar con él, ni él puede intentar nada para llamarme ni nada, Sí. para saber cómo estoy. Sí. Además, Ramad ha intentado hablar con él por la fiesta, eso ha llamado a mi hermana, ha dicho, ¿puedo hablar con él? No ha querido ni nada. Yo no le he hecho nada. Sí. Además, no estoy... eso viene de antes. Yo no estoy en el libro de familia. Ajá. Usted no está incluida en el libro de familia. Sí, mi página la dejaron blanca. Subhanallah. Vale. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede usted solucionar esta situación con su padre, no? Yo lo he intentado siempre, lo he intentado hablar con él por teléfono y todo. Tengo buena relación con mis hermanos, pero Sí. con él no. Vale, pues inshallah intentaremos escuchar los... Con mi madre la estoy hablando con ella, porque ellos están separados hace Sí. 32 años.
Vale, pues inshallah escuchamos los consejos de ambos hermanos. Gracias, hermana Salwa, y ojalá se solucione esta situación con su padre. Gracias, muchas gracias. Assalamu alaikum. Bueno, una situación muy complicada, ¿no? Sí, muy difícil, muy difícil, la verdad, y lo sentimos por la hermana Salwa. Seguramente hubo algún problema y hay algunos motivos que igual no manejamos, pero tiene que hacer todo lo posible, tiene que buscar ayuda en los familiares, en sus hermanos, en personas cercanas a su padre, inshallah ta'ala, para enmendar esta situación y arreglarla de alguna manera, porque que no se concibe una vida en estas condiciones, ¿no? Que te has peleado con tu padre, no te quiere dirigir la palabra, no puedes tener contacto a él, no puedes felicitarle las fiestas, no puedes visitarle cuando se enferma, ni él a ti, no hay esa relación paterno-filial, ¿no? Sí, pero ella nos dice que incluso en el libro de familia él escogió no incluirla. Es decir, sí, aquí hay algo que desconocemos, ¿no? Los detalles que faltan pero no hace falta, ¿no? Llegar a tener esos detalles íntimos y privados. Seguramente hay algún motivo por el medio, pero lo más importante que se trabaje para solucionar esta situación, ¿no? Que haga mucho dua, inshallah ta'ala, que haga de su parte lo máximo, aunque él no quiera, ella que insista, porque siempre lo digo, si los padres no cumplen con su obligación de buen trato hacia los hijos tienen que cumplir con su obligación de buen trato hacia sus padres, porque yo rendiré cuenta ante Allah subhanahu wa ta'ala como hijo y mi padre rendirá cuenta y mi madre rendirá cuenta ante Allah subhanahu wa ta'ala como padre. Entonces yo no puedo devolver el maltrato con un maltrato hacia un padre o una madre que son la razón de tu vida, inshallah ta'ala. Es una situación complicada, pero debe de hacer todo lo posible, inshallah, y buscar la ayuda necesaria para solucionar esta situación. Hermano Taufik, ¿algo que añadir brevemente a eso? Sí, la verdad es bastante lamentable la situación y yo creo que la hermana debe hacer todo lo que está a su alcance, incluso pues debe buscar intermediar entre ella y su padre, sobre todo los amigos más cercanos, no sé, la mezquita, el imam, familiares, y haciendo mucho dua, inshallah, que haga todo lo que está en su alcance. Y Allah subhanahu wa ta'ala es capaz, como dice el hadith, Allah es muqallibul qulub, pues el estado de nuestros corazones Allah subhanahu puede cambiar, y de ahí dirigirse muchísimo a Allah subhanahu wa ta'ala. Pues ojalá, inshallah, Allah cambie estos corazones para que sientan el amor de padre a hija, hija a padre en este caso, inshallah. Y con esto terminamos, simplemente damos las gracias a ambos hermanos por todo y muchísimas gracias por todo. A ustedes, gracias por seguirnos. Nos vemos muy pronto, inshallah, en Consultas Islámicas. Sean felices. Assalamu alaikum wa rahmatullah. والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها